Esta es la historia del nacimiento del Imperio Romano. De la anarquía que siguió al asesinato de Julio César, surgieron dos hombres poderosos que lucharon entre sí por el control del mundo conocido. Marco Antonio, el victorioso general y senador romano, y el joven y ambicioso Octavio, uno de los políticos más hábiles del mundo. Trece años después librarían su confrontación final en la Batalla de Actium, uno de los mayores acontecimientos históricos de todos los tiempos. Momentos decisivos que cambiaron la historia. La Batalla de Actium. Roma, año 44 a.C., los idus de marzo. Después de una larga y sangrienta guerra civil, Julio César, el más grande caudillo de Roma, quedó victorioso. Esperaba que la paz volviera a Roma, pero no iba a ser así. Cuando César salía de un abarrotado senado, fue acuchillado hasta la muerte por 40 de sus compañeros senadores. Los asesinos, liderados por Bruto y Casio, antes amigos de César, declararon inmediatamente su acto como el triunfo de la libertad sobre la tiranía. Aún así, para la mayoría de los romanos, Julio César había sido su dios. En el momento de su funeral, esta ciudad de 1 millón de habitantes se debatía en el caos. Roma corría el peligro de caer en la anarquía. Marco Antonio, el mejor amigo de César y segundo en el mando, terminó con los alborotos. Sosteniendo en alto la capa de su mentor sobre la cabeza de César, Marco Antonio clamó venganza. Los asesinos de César se vieron obligados a huir de Roma, perdiéndose así cualquier esperanza de cambiar la opinión pública. Marco Antonio asumió el control absoluto de Roma. Esperaba que César le proporcionaría el poder y el prestigio que necesitaba para gobernar. Pero cuando fue leído su testamento a los ciudadanos de Roma, Marco Antonio se dio cuenta de que la mayoría de las vastas riquezas de César, y más importante, su nombre, César, no le habían sido legados a él, sino a un desconocido pariente de 18 años, Cayo Octavio. Y Octavio era ahora el hijo adoptivo de César. La noticia fue enviada a Polonia, donde Octavio se estaba entrenando con las tropas de César. Aunque esta herencia supuso una completa sorpresa para él, el joven Octavio actuó con rapidez y juró regresar a Roma para recibir su peligroso legado. Zarpó rumbo a Italia y en unas semanas desembarcó secretamente al este de Roma. A Marco Antonio no le preocupaba la llegada de Octavio. Antonio era 20 años mayor que Octavio y un reconocido senador romano. Había una noble dignidad en la apariencia de Antonio. Su despejada frente, su prominente nariz, le daban un aspecto ciertamente audaz y masculino.
La inevitable confrontación tuvo lugar en los jardines de Pompeya, donde Octavio se sintió tratado por Antonio con benevolente desdén. Antonio al principio se sintió inclinado a despreciar a Octavio e hizo todo lo posible para humillarle. No lo consideraba más que un niño. Ofendido por su trato, Octavio presionó a los ciudadanos poderosos de Roma, encontrando rápido apoyo entre los senadores opuestos a Antonio. En un gesto cargado de significado político, cambió su nombre por el de Julio César Octavio. Incluso hizo acuñar monedas combinando su efigie y la de César, el dios y el hijo del dios. Estas acciones socavaron la influencia de Antonio sobre Roma y, lo que era aún peor, sobre el ejército. Había subestimado a su joven rival. Esperando recuperar la iniciativa, Antonio decidió marchar con las legiones que todavía le eran leales y enfrentarse a los asesinos de César en el norte de Italia. Pero eran momentos peligrosos para que Antonio se ausentara de Roma. Con muchos miembros del Senado profundamente implicados en el asesinato de César, Octavio tomó ventaja de estas divisiones políticas para conseguir apoyo. Fue capaz de convencer a suficientes senadores de que las ambiciones políticas de Antonio representaban un peligro para sus seguridades. El Senado le autorizó a utilizar la fuerza contra Antonio y así, valiéndose de la gran riqueza de César, Octavio se procuró su propio ejército. Cuando estos dos rivales por el poder se encontraron en Módena, en el norte de Italia, comenzó la batalla. Pero el ejército de Antonio no estaba dispuesto a luchar contra sus antiguos camaradas. La batalla se convirtió en una desbandada y Antonio fue derrotado. Sin embargo, Antonio seguía poseyendo una poderosa fuerza, y ambos hombres se dieron cuenta de que solamente actuando juntos podrían evitar otra guerra civil. Acordaron unir sus fuerzas y destruir cualquier potencial de oposición a su alianza. De la noche a la mañana aparecieron por toda Roma listas de sus rivales. Más de 400 senadores y 2000 terratenientes. Todo aquel que estaba en la lista estaba condenado a muerte. No había apelación, no había juicio y todos los bienes eran confiscados. Aquellos afortunados que podían ver la lista antes de la llegada de los legionarios corrían a sus casas y se suicidaban. Solo de ese modo podían conservar las herencias de sus hijos. Roma estaba en paz. Todos sus enemigos inmediatos habían sido asesinados. El único desafío al nuevo poder dictatorial estaba representado por los asesinos de César. Así pues, Antonio y Octavio partieron de Roma con un colosal ejército de cientos de miles de hombres dispuestos a acabar con Bruto y Casio. Los encontraron en los olivares del norte de Grecia, a las afueras de una pequeña ciudad llamada Filipos, Macedonia, año 42 a.C. Fue una lucha cerrada, pero el final llegó cuando Marco Antonio concentró sus fuerzas y aplastó a los últimos partidarios de la vieja república.
Tras haber conseguido su objetivo con su inverosímil alianza, Octavio y Antonio acordaron dividir la República en dos. Antonio establecería su capital en Atenas y controlaría las provincias orientales, mientras que Octavio controlaría el oeste y la ciudad de Roma. Con Octavio gobernando Roma, sus ciudadanos esperaban el inicio de un largo período de paz, en que la ciudad y sus provincias dejasen atrás el asesinato de César. Pero la tormenta que se había ido formando entre Octavio y Antonio desde la lectura del testamento de Julio César estaba a punto de estallar. La chispa surgió de la antigua civilización de Egipto y de su brillante y ambiciosa reina, Cleopatra, una vez amada por Julio César. Pero ahora Cleopatra era una próspera gobernante en su propio feudo. Su belleza, según se nos ha dicho, no era en modo alguno incomparable, pero el encanto de su presencia era irresistible. Descendía del rey griego conquistador de Egipto, Ptolomeo, y el fuego de su antepasado Alejandro Magno ardía en sus venas. Egipto se había convertido en la clave de la supervivencia de Roma. El Nilo, con sus crecidas anuales y su fértil delta, alimentaba a las provincias romanas en expansión. Muchos siglos antes, los egipcios habían perfeccionado el sistema de riego, convirtiéndose en la despensa del mundo. Mientras los gobernantes de Egipto continuasen bajo influencia romana, Roma estaba segura. Pero ahora el joven príncipe Cesarión, hijo de Cleopatra y Julio César, se sentaba junto a ella en el trono de Egipto. A través de Cesarión, ella reclamaba el nombre y el poder de César. Mientras Cleopatra y su hijo estuviesen vivos, se cernía una seria amenaza para el poder de Antonio y Octavio, tanto en Atenas como en Roma. Antonio vio la oportunidad de utilizar a Cleopatra en su propio beneficio. Se reunieron en la fastuosa nave de recreo de Cleopatra y este encuentro habría de cambiar el mundo romano. Cleopatra se vio a sí misma fundando una nueva dinastía grecorromana y reconstruyendo el imperio de Alejandro Magno y los antiguos faraones. Antonio creía que la relación con Cleopatra le daría incluso más derechos sobre el nombre y la dinastía del gran César. De vuelta en Roma, Octavio utilizó la nueva alianza de Antonio con Cleopatra como excusa para iniciar una guerra. Comenzó entonces una campaña de descrédito contra Antonio. Alimentó los temores de Roma con respecto a Egipto, extendiendo historias de un oriente decadente, donde se adoraban demonios medio humanos y eunucos arrugados lideraban los ejércitos. Arguía que Egipto era una tierra de hechiceros y magia negra, de sacrificios humanos y actos incalificables. Organizaba grandes juegos en los estadios públicos donde denunciaba a sus rivales. Utilizando a los grandes poetas del momento, creó la imagen de Marco Antonio como Hércules caído. Un gran guerrero arrodillado por una hechicera, desposeído de su hombría y de su alma. Octavio estaba dirigiendo una de las campañas de propaganda política con más éxito de la historia. En pocas semanas, la multitud le pedía que declarase la guerra a Egipto.
Los partidarios de Antonio en Roma, todavía más de medio senado, fueron obligados a renunciar. Incluso después del gran éxito de su campaña propagandística, Octavio no quería arriesgarse a una guerra en suelo italiano. Quería luchar contra Antonio en un lugar de su elección, pero necesitaba una flota que igualase a la de Antonio y Cleopatra. Años de guerra civil y ataques piratas habían dejado a Roma sin una armada efectiva. Para subsanarlo, Octavio utilizó un protegido lago volcánico a las afueras de Nápoles. En este lugar, a salvo de cualquier ataque, construiría su gran flota. Cuando las galeras estuvieron construidas y las tripulaciones entrenadas, trasladaron las naves por el canal hacia el mar, a menos de 1 kilómetro de distancia. Mientras tanto, en Atenas y Alejandría, miles de hombres estaban también trabajando. Antonio y Cleopatra estaban preparando su flota y su ejército. Los Ptolomeos de Egipto eran una de las culturas navales más grandes de todos los tiempos. Esto, combinado con el ejército romano de Antonio, casi 90.000 hombres, les hicieron confiar en la victoria. Pero aún habrían de pasar 2 años antes de que las dos fuerzas enemigas se enfrentasen en el Golfo de Ambracia. Antonio había establecido su base cerca de una pequeña ciudad llamada Actium. Octavio lo supo por sus espías y desembarcó sus tropas un poco más arriba, consiguiendo su primer objetivo. Había atrapado a Antonio. Como dos cautelosos gladiadores, los ejércitos de Antonio y Octavio buscaron el punto débil del otro. La tensión se rompió cuando la flota de Antonio sufrió una emboscada al ir en desesperada búsqueda de víveres para Actium. Muchos de sus barcos fueron hundidos. Tras esta catástrofe, Antonio sufrió múltiples deserciones entre sus hombres y al anochecer del 1 de septiembre del año 31 a.C., vio el resplandor de sus propios barcos en llamas. Él mismo los había mandado quemar por carecer de hombres para gobernarlos. En su campamento, Antonio y Cleopatra tuvieron que tomar una dura decisión. Con sus flotas y ejércitos atrapados por Octavio, solo tenían 2 opciones. O atacaban a Octavio por tierra, utilizando la mayor experiencia militar de Antonio, o intentaban abrirse paso a través del bloqueo naval y salvaban al mayor número de hombres y provisiones posible. Los soldados de Antonio arguían que deberían luchar en tierra donde su probada fuerza les podría proporcionar la victoria. Pero Cleopatra creía que su única esperanza estaba en el mar y fue en su tienda donde se tomó la decisión final. Intente! Actium, año 31 a.C. A la mañana siguiente, Antonio ordenó a los 230 barcos que aún le quedaban que se prepararan para la batalla. Aunque su rival le sobrepasaba en una proporción de 2-1, los barcos de Antonio eran mucho más grandes y esperaba poder abrirse paso a través de la flota de Octavio. Pero Octavio y su almirante Agripa demostraron ser brillantes estrategas y ya habían rodeado a los barcos de Antonio mucho antes. En esta gran batalla naval de la era romana, más de 700 barcos se enfrentaron en un área de varios kilómetros cuadrados. Pronto los más pequeños y rápidos barcos de Octavio ocasionaron grandes bajas entre las mayores naves de Antonio.
Cuando el viento cambió repentinamente, Cleopatra vio la oportunidad de salvarse y escapar con su flota. Antonio huyó hacia el norte y se reunió con ella, dejando a sus hombres solos en la batalla. Sin su experimentado líder, la flota de Antonio fue presa fácil de las naves de Octavio. Según avanzaba el día, aumentaban las bajas, y al amanecer, el mar estaba atestado de cadáveres y barcos hundidos. Desde la orilla, el ejército de Antonio no podía sino observar incrédulo. En una semana todos se habían rendido. La imagen de un general romano huyendo de la batalla con su amante iba a dar a Octavio una ventaja psicológica decisiva. Para Antonio y Cleopatra fue una batalla devastadora. Sus sueños se habían desvanecido. En un año, Octavio llegaba victorioso a Alejandría, la capital de Cleopatra. Marco Antonio, en vez de enfrentarse a su antiguo adversario, se suicidó. Cleopatra, prisionera en su propio palacio, se presentó ante Octavio y le ofreció una alianza. Cuando él la rehusó, Cleopatra le rogó clemencia para el hijo que tenía de César. Pero la súplica llegaba demasiado tarde. Cesarión ya había sido ejecutado. Sabiendo que Octavio la exhibiría en Roma como botín de guerra, Cleopatra también se suicidó. Poco después, Octavio anunció formalmente que Egipto, el reino del cocodrilo, era parte del nuevo imperio romano. La victoria proporcionó a Octavio el control indiscutible sobre Roma. Una vez más mostró su habilidad política. Sabía que su predecesor, Julio César, había sido asesinado por haber acumulado demasiado poder. Así pues, retornó a las formas regulares de gobierno de la Roma republicana. El Senado y sus cónsules anuales gobernarían el imperio. Él simplemente se autoproclamó princeps, el primer ciudadano, aunque quien realmente poseía el poder absoluto era Octavio. La batalla de Actium fue un gran hecho histórico que representaría el inicio de una era dorada para Roma. La autoridad de Octavio demostró ser la base sobre la cual construir un imperio. Un imperio que uniría a Europa durante los 400 años siguientes. El nuevo poder de Roma estuvo caracterizado por una gran arquitectura y por la Pax Romana, paz bajo el gobierno de Roma. Solo 4 años después de la batalla de Actium, el Senado concedió a Octavio un nuevo nombre, César Augusto, la etapa final de su metamorfosis de niño a Dios. Viviría otros 40 años, durante los cuales convirtió a Roma en la mayor ciudad del mundo. Una Roma y un mundo que después de 2000 años todavía es fiel testimonio de sus extraordinarios logros.